hemos hecho un excelente trabajo y lo pueden constatar. Primero porque había muchísimas injusticias. Vamos a trabajar muy fuerte para darle a México buenos gobiernos que resuelvan los problemas de la Guanajuato fue el estado del país en donde, fiel a su tradición democrática, nosotros no sucumbimos ante esta marea. No tan solo era militante de un partido político, sino se acreditó su calidad de dirigente como integrante del Consejo. Muy buenas tardes, amigos de Esfera Política. Nos encontramos con el senador Gustavo Sánchez, él es senador por Baja California. Senador, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Al contrario, gracias a ustedes, a Esfera Política, por esta oportunidad de poder charlar en estos primeros 60 días del inicio de este Senado de la República. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Y pues les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy Rodrigo Pichardo, estamos retomando nuestras entrevistas. Ya llevamos 14 años promoviendo principalmente la vida política y las acciones de los gobiernos del PAN. Y en este momento, pues muy agradecidos con el senador. Senador, un inicio de Senado muy turbulento, aunque a nivel nacional la política se ve apabullante por parte de Morena. En el Senado no se siente tanto porque no hay, o sea, si no me equivoco, había 19 senadores en la fracción parlamentaria pasada y ahorita está el debate de que si son 22, si son 21. Platícanos un poquito de cómo se vive acá este arranque de gobierno y este arranque de legislatura. Bueno, Rodrigo, decirte ciertamente que la conformación que hoy tiene el Senado de la República es muy sui generis. Es una conformación que de entrada, yo lo he venido diciendo, está artificial. La cantidad de senadores que hoy tienen los partidos oficialistas, Morena, PT y Verde, no corresponden ni remotamente a la votación recibida el pasado 2 de junio. Todos sabemos que esta sobrerepresentación, validada lamentablemente por el INE y posteriormente por el Tribunal Electoral, dio lugar a que hubiera, en el caso del Senado, un número de senadores mayores. No les alcanzaba ni así siquiera para llegar a las 2/3 partes. Tuvieron que ir por 4 senadores, 2 del PRD, uno que no vino a votar el día de la votación de la reforma judicial de MC y otro lamentablemente, y digo lamentablemente, de Acción Nacional, que decidió muy rapidito cambiar sus valores y cambiar sus convicciones para irse a Morena. Y esa circunstancia te hace tener hoy una mayoría artificial. ¿Y por qué arranco con esto? Porque eso nos lleva a que, como tú bien lo dices, ha sido un arranque con temas sobre todo importantes, con temas de gran trascendencia que a mi juicio personal bien valía la pena que le hubiéramos dado a México este Senado de arranque otro resultado y no el que hubo. Y digo esto porque soy miembro de la comisión, entre otras, de puntos constitucionales. Teníamos aquí apenas, Rodrigo, 48 horas de haber iniciado trabajos, 48 horas, y ya estábamos siendo citados para dictaminar la reforma al Poder Judicial. 400 hojas, dictaminarla hoy para votarla mañana. México no se merece eso. No estábamos viendo una reforma al Código de Comercio, a la Ley Federal del Trabajo, era una reforma a la Constitución, era una reforma para establecer el futuro de uno de los 3 poderes de la Unión, esos poderes donde se sustenta la República, donde se sustenta el sentido de nación de un país. Y esa circunstancia era para que pudiéramos habernos dado, lo dije yo en la comisión y lo dije en el Pleno, el tiempo suficiente para estudiarlo, para proponer mejoras. Mira, yo mismo soy un convencido que el Poder Judicial tenía que reformarse, claro. Soy un convencido que teníamos que tener un mejor Poder Judicial, una impartición de justicia más pronta y expedita, más transparente, que si hay corrupción en el Poder Judicial, sí la hay, yo lo he dicho, lamentablemente. Y todo eso tenía que acabarse, pero no a costa de destruir el Poder Judicial, no a costa de lo que se hizo aquí en el Senado de una manera irresponsable. Ahí, en ese punto, quiero partir, antes de hablar un poquito del trabajo legislativo. Hace unos días estábamos con Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, y con el diputado José Hinojosa de Michoacán. Y los escuchaba, y a mí me hace mucho sentido todo lo que platicamos, todo lo que platicas tú, pero en un país donde de manera yo creo que un poco sorprendente, Morena saca más votos que en el 2018, ¿cómo la clase política, los panistas,
en este contexto donde los políticos están muy desacreditados, todo esto que dicen los del PAN, todo esto que dice la oposición, suena y cómo se le convence a la gente para que sea correcto. Okay. ¿Cómo es? Los del PAN están bien, que ya tuvieron su oportunidad de gobernar, y todos los demás mexicanos que votaron por Morena no están bien. ¿Cómo se explica esa parte? Qué buena pregunta haces, Rodrigo, en ese sentido, porque precisamente esta pregunta que tú haces de ganaron la mayoría de la gente votó por ellos, etcétera, etcétera, ha sido precisamente el discurso de los senadores, en el caso, yo puedo hablar por lo que aquí he estado viviendo, de que todas estas reformas que se están haciendo, reformar el Poder Judicial, que ahora se vote en una tómbola la selección de quiénes van a ser juzgadores en este país, la supremacía de impedirnos que ya no podremos ampararnos contra algunos actos que sean lesionados a los particulares y mexicanos, militarizar la Guardia Nacional, todo dicen es que la gente votó por eso. Yo haría la primera pregunta, ¿eso se preguntó en la boleta electoral cuando fuimos el 2 de junio a votar? No. Segundo, ¿la gran mayoría del México apoya esto? 35, 36 millones de votos sacó la actual presidenta, de 90 millones que es el padrón electoral, de 130 millones de mexicanos que dice el último censo. 35 millones no es la mayoría. Entonces, cuando se habla y se pone como pretexto, es que la gran mayoría del pueblo de México, eso es un discurso barato y falso. La gran mayoría es muy sencilla. Si somos 130 millones de mexicanos, 30 millones de votantes por Morena no es la mayoría. Si somos 90 millones de electores, 35 millones de votos de Morena no es la mayoría. Conclusión para Gustavo Sánchez, la gran mayoría de este país no se ha manifestado a favor de este gobierno. Luego entonces a mí se me hace una falacia y sobre todo una perversidad decir que todo se hace a nombre de la mayoría de este pueblo. ¿Y qué hacer y qué decir? Bueno, lo que estamos haciendo desde la oposición, desde lo que estamos haciendo en el caso particular como senador de Acción Nacional, estamos evidenciando las cosas. Las cosas tienen que irse tomando como vienen llegando, tema a tema, porque ¿sabes qué, Rodrigo? Ya no es un tema en este momento de PAN, PRI, Morena, Verde, MC. Este es un tema de las decisiones que toma un gobierno o un gobernador del partido que sea. Estas decisiones, ¿en qué están afectando el momento y el futuro, que es lo más importante de las generaciones que vienen por delante? Ya no debe ser un discurso partidista, porque toca decir una verdad de Aquilo. La gente está hasta acá, con justa razón, de los partidos políticos, porque han fallado, y hay que decirlo. Y hay que decirlo como tal. Ha habido casos lamentables en gobernaturas, en presidencias municipales, de todos los partidos, de todos, donde claro que la gente termina por decepcionarse de la clase política. Pero otra vez, la gran mayoría no está en los partidos. Y mira que te lo hizo un militante de hace muchos años. La gran mayoría en este país está del lado ciudadano, la gente apartidista. Este país se mueve por los ciudadanos, para acabar rápido. Este país se mueve a pesar de los gobiernos que tiene México y que ha tenido, no solamente ahorita, hacia atrás también. Hablando de la clase política, y al principio hablábamos del senador 22, 21, que si es del PAN, no es del PAN. ¿Cómo? Y creo que, pues bueno, en un estado como el tuyo, donde fue el primer gobierno del PAN, correcto, el primer gobierno de oposición, de un sistema, parece ser que nos estamos regresando. Me compartías que llevas 44 años militando en el PAN. Así es. Y yo he hecho esta pregunta, ¿el PAN tiene futuro? Bueno, efectivamente, yo hace 44 años decidí voluntariamente a mis 18 años afiliarme a Acción Nacional, 1980. Yo entré a un PAN convencido de que es un partido de oposición que ha sido, primero, congruente en más de 80 años. Es el único partido de oposición que ha mantenido por lo menos una congruencia durante más de 80 años. Es un partido que ha dejado constancia, que la mayor de las cosas las ha hecho bien. En Baja California, como ya lo dijiste, gobernamos durante 30 años consecutivos Baja California. Y gobernar 30 años un estado sin robarte un solo voto, sin robarte una sola urna durante 30 años, habla de que las cosas se hicieron bien. ¿Cuándo se dejó de gobernar? Bueno,
en el 18, cuando llegó esta ola de López Obrador y demás, que arrasó con todo en ese sentido. Que si Acción Nacional tiene futuro, claro que lo tiene. Repito, desde el momento en que Acción Nacional ponga por delante sus principios, sus valores, que le dieron sentido a la existencia de Acción Nacional. ¿Que ha habido fallas? Sí. ¿Que extraño cosas del PAN del que yo conocí cuando entré? También las extraño. Y lo digo aquí y lo digo donde sea. El PAN tiene que retomar ese camino otra vez nuevamente para volver a ser un instrumento al servicio de los mexicanos. Tiene que pasar 60 años más para que el PAN vuelva a ganar la presidencia de la República, porque de su fundación a que gana la presidencia de la República pasan 60 años. Hay que esperar otros 60 años. Y otra pregunta, ¿el país va a aguantar con este tipo de gobiernos 60 años? Yo espero que no pasen 60 años de tener un gobierno como el que hoy ya tenemos. El pasado sexenio, los números hablan por sí solos. Nada más me voy al dato de la inseguridad. 200,000 asesinados en un sexenio como nunca. Casi 80,000 desaparecidos en un sexenio como nunca. Esos son los datos de la inseguridad, te hablan de un gobierno fallido. Y te hablan, para mí todavía más preocupante, de un nuevo gobierno que acaba de arrancar y que no termina de dar una señal de que quiera dar un giro. En el tema, bueno, me mantengo de inseguridad. Si va a seguir siendo la estrategia de abrazos y no balazos la que en este país va a seguir reinando, bueno, pues preparémonos a otros 200,000 o más asesinatos en otro sexenio. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que tenemos que darle un giro a este país? Y por supuesto que no aguantaría México 60 años en un ritmo así. Y vuelvo sobre la pregunta, ¿cómo convencer a la ciudadanía cuando, por ejemplo, habla y yo escucho de la convicción de que el PAN sí tiene futuro? Sin embargo, y nos pasa aquí como nos pasa en otro, le pasa a Baja California como a varios estados, para todo el país, donde expanistas, expriistas, pues son los que llegan, ¿no? Aquí tienes una gobernadora, Ahora morenistas, que pues, por ejemplo, Carlos Torres, exsecretario juvenil nacional, pues su esposo, y pues en su momento pues una gente de mucha congruencia, de mucha trayectoria, pero ya está en Morena. O sea, ¿cómo volverles a decir a la ciudadanía si hay futuro cuando dicen, ay, todos se van para Morena, ¿no? Fíjate que en tu pregunta me diste también la respuesta. ¿Cómo hablar con la ciudadanía? Esta es la respuesta. Yo se los he dicho, hombre. La solución es la organización de los ciudadanos. Todas esas marchas que vimos en este año en Zócalo, la marcha rosa, la ola rosa, toda esa gente, llenar el Zócalo, convocados por organizaciones civiles, habla de una ciudadanía despierta. No hay que irnos muy lejos, hombre. Morena sacó el 50 y tantos % de la votación contra un 40 y tantos de la oposición. Son 10 puntos, 15 de diferencia. Esa es la diferencia, hombre. Y a veces no queremos ver los números fríamente. Y 15 puntos en una elección no es nada. Si se organiza la sociedad civil, ¿qué se requiere? 2, 3 cosas. Primero, se requiere valor. Y hoy, lamentablemente, muchos ciudadanos no quieren asomar la cabeza. Ves decisiones graves que toma el gobierno que afectan la economía de este país, hablando de la inseguridad, hablando de las políticas económicas y demás, y no escucho a las cámaras empresariales levantar la voz. El país no va a cambiar por los partidos, se los adelanto. A los ciudadanos, a los empresarios, a la iglesia, no va a cambiar por los partidos, va a cambiar cuando la sociedad civil se decida. Y mira, tú acabas de decir, tú acabas de describir perfectamente esta licuadora donde metiste expanistas, expriistas, ex de todo. Y no voy a decir lo peor de todo, pero ahí están. Dios los cría y solo se juntan. Y bueno, haces un cóctel y sale lo que tenemos. Pero esa es la clase política, hombre. Lo grueso es la sociedad. Y ese cóctel pues te da un sistema de gobierno que hoy tenemos, un gobierno, ¿verdad?, con sus liderazgos que hoy gobiernan y demás. Pero cuando tú te pones a revisar la historia de la humanidad y ves que cuando hubo sociedades que se decidieron para ir para adelante contra regímenes que mira que sí eran regímenes totalitarios, un muro de Berlín, las repúblicas soviéticas,
Esos gobiernos eran totalitarios, pero la sociedad se decidió, la sociedad se organizó y la sociedad le demostró al gobierno quién manda. Cuando en este país los ciudadanos entiendan que son ellos los que mandan, México va a cambiar muchas cosas. Yo por eso hago votos de que los ciudadanos cada día seamos eso, más ciudadanos. La clave, Rodrigo, es muy sencilla. Tenemos que dejar de ser simples habitantes. Un simple habitante es el que se levanta en las mañanas, se baña, se cambia, se va a trabajar, regresa, se acuesta y se acabó. Es un habitante. Un ciudadano es el que se levanta, se baña, se preocupa por su comunidad, sale y ve la colonia, ve cómo está el vecino, ve a su compañero de trabajo, se involucra en las cosas de la comunidad. Necesitamos dejar de ser habitantes para transitar a ser ciudadanos. Fíjate qué interesante plantear así el concepto. Y entonces, y dicen, no, es que los partidos políticos están cerrados. Sí, y además también, porque son los mismos de siempre los políticos. ¿Por qué? Porque son los que sacrifican familia, son los que sacrifican y están al pendiente de las cosas, como bien lo acabas de describir. ¿Cómo se convierten más habitantes en ciudadanos cuando el PAN es o era una escuela de ciudadanía y se dejó de hacer escuela de ciudadanía Totalmente. por el tema del poder? Bueno, hay mucha discusión en torno a eso. Totalmente. Pero ¿cómo le dices al ciudadano, sé más ciudadano, deja de ser habitante? Porque yo también estoy convencido pues, que no se alcanza a ver todavía los efectos de lo que se ha estado haciendo mal. No, claro que no. Sin embargo, ¿cómo los jalas? ¿Cómo los llamas? Antes de que sea tarde. Yo creo que el llamado a los ciudadanos se va a dar de manera natural y gradual. ¿Cuándo va la ciudadanía a empezar a despertar? Aquí tenemos que clasificar. Hay una parte de la ciudadanía que pues está conforme con que le lleguen sus 4 o 5 mil pesos de apoyo del gobierno. Es una ayuda y qué bueno que les ayude y qué bueno que pueda recibirlo, porque además la gente se le olvida que ese dinero es suyo, no es ningún regalo, pues es el dinero de los impuestos. Entonces el gobierno no está regalándole nada, simplemente está regresando. Pero también la circunstancia y el peligro de que una sociedad esté atenida o pensando que esa es la solución para poder salir adelante en la vida. El gobierno está para generar progreso. El gobierno está para generar prosperidad. Yo le preguntaré a alguien que le llegan sus 4 o 5 mil pesos, ¿qué te gustaría más? ¿Eso o que hubiera un gobierno promotor de economía que te ayudara a emprender un negocio de veras para que no ganes 4 o 5 mil en la mano, sino que ganes 20 o 30 mil al mes porque te impulsó en un negocio productivo en ese sentido? Cuando la gente pueda entender que tiene capacidad para producir más su propia subsistencia, va a entender entonces que el gobierno simplemente debe ser un buen administrador en ese sentido. Yo creo que las cosas van a ir poco a poco en ese sentido, abriéndose a la gente los ojos. El dinero es finito, ¿eh? Las finanzas mexicanas son finitas. Si estamos creyendo que hay un dinero para siempre, eso es falso. Y mira que ya se echaron el fondo de reserva que se creó en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña. Todo ese fondo que era para emergencias, ya se lo chuparon. Más de 450 mil millones de pesos que estaban para una emergencia, que si se cae el precio del barril de petróleo, que si se viene una deceleración económica, que si se cae la recaudación tributaria, era para eso. Ya no hay. No hubo ninguna emergencia y el gobierno pasado lo usó ya para seguir dándole dinero a la gente. Está la tentación de las reservas del Banco de México. Ojalá y no se les ocurra, porque eso va a reventar la inflación. E inflación es carestía. Ya pasó en este país. Ya tuvimos gobiernos anteriores que fueron irresponsables y generó crisis y recesión económica en ese sentido. Es como creo yo la ciudadanía va a ir dándose cuenta de que tiene que transitar a un gobierno de mayor responsabilidad. Hace rato decías, ¿qué es mejor, una cosa u otra? Y un poco jugándole al abogado del diablo. En una familia donde pues, no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades económicas, le llega el apoyo al abuelito, no digamos que a los dos, le llega el apoyo al abuelito, 5 mil pesos. Le llegaba la beca Benito Juárez al hijo, a 2 de ellos, 15 mil pesos, bueno, 12 mil pesos. ¿Cómo le suena lo que tú me estás diciendo a una familia que no tenía ingreso, que le costaba trabajo tener trabajo, que de repente
alguien llega y le pone 12,000 pesos en la mesa por existir, por ser mexicano, por irse y formarse. Y que no pasó lo que se ha venido advirtiendo, lo de la inflación. No hubo una catástrofe con el gobierno pasado. Entonces, por eso insisto, o sea, ¿cómo le dices eso a esa gente que está mal? No, yo no diría que está mal. Yo vuelvo a insistir. Hoy lo que se está regresando en esas cantidades, para empezar, los apoyos sociales no son nuevos, y mucha gente tiene la memoria muy corta. Los apoyos sociales, yo recuerdo, existen desde el gobierno de Fox. Había el 50 y más, 55 y más, entonces eso ya existía. Lo que pasa es que hubo un gobierno reciente de López Obrador que usó el tema de manera perversamente electoral, pero los apoyos sociales ya existían. Yo como alcalde de Mexicali teníamos unas partidas presupuestales donde a través de Desarrollo Social Municipal y el DIF municipal entregaban también apoyos sociales a toda esta gente, jóvenes, estudiantes, madres solteras, trabajadoras, gentes con discapacidades. Eso no es nuevo y la gente lo sabe que no es nuevo. Pero hoy se ha hecho toda una parafernalia, todo un ruido a través de estos apoyos sociales para la gente hacerle ver que por primera vez un gobierno, eso es falso, hombre. Pero otra vez, vuelvo a insistir lo mismo, yo creo que un gobierno debe ser un gobierno promotor que dé facilidades a esa familia que recibe esos apoyos, y qué bueno que los reciba, y qué bueno que les estén ayudándoles. Pero a ver, ¿y cómo andamos con las universidades? ¿Y cómo andamos con los estudios de esa familia? ¿Y cómo andamos con los apoyos para poner un negocio a esa familia? No, pues no hay eso, no, pues no tengo eso. Esas son las oportunidades que realmente debe tener una familia para que aspire más que a 15,000 pesos mensuales que le ayudan. Qué bueno que le ayudan, pero tiene que haber un gobierno promotor para que esa familia pase a otro estrato de bienestar y no dependa de que un gobierno le quiera dar dinero. Claro. Hay proceso de renovación en el PAN. Sí. La nueva dirigencia, ¿tú crees que va a estar lista para afrontar estos retos que plantea este nuevo esquema político nacional? Pues más le vale. Gane quien gane, más le vale, porque Acción Nacional tendrá un gran reto por delante. Tú lo has dicho perfectamente. Requerimos recobrar la credibilidad de los ciudadanos en Acción Nacional. Yo veo afuera en la calle una gran cantidad de ciudadanos apolíticos, esto es, que no militan en ningún partido formalmente, pero que sí me queda claro que no quieren saber nada del actual gobierno. Y cuando voltean a ver, bueno, ¿para dónde jalo? ¿Qué partido puede ser el que me pueda conducir a un cambio de gobierno? Al día de hoy, Acción Nacional sigue siendo a nivel nacional la primera fuerza política en este país. Yo creo que la mejor manera de consolidar que esa fuerza política aumente para Acción Nacional es siendo congruente su próximo dirigente, repito, gane Jorge o gane Adriana, siendo congruente con un PAN de valores, con un PAN de principio, con un PAN de propuesta, pero con un PAN también de denuncia. Necesitamos un partido que ponga el dedo en la llaga, que esté señalando las cosas que son malas para este país y que vuelva a ser esa esperanza presente para los mexicanos. Se vienen elecciones en Baja California en 3 años y regularmente cuando alguien ve a un senador dicen va a ser el próximo candidato a gobernador. ¿Va a ser candidato a gobernador del PAN? No lo sé yo el día de hoy. Hoy estoy concentrado en esta responsabilidad. Fíjate, yo no soy un político de carrera, no tengo nada con quien ha decidido hacer su vida, la política parte de su vida, no tengo nada y respeto y reconozco que hay políticos de carrera que lo han hecho bien y de manera seria. Yo soy un mexicalense nacido en esas tierras de Baja California hace 60 años con una hermosa familia, con mi esposa Margarita, mis hijos Gustavo, Mónica, Alejandro, próximo a ser abuelo, así que imagínate, muy contento por primera vez. Abogado de profesión, me dedico a cuestiones exclusivamente fiscales desde hace 35 años. Fundé una firma de asesoría fiscal de la cual he vivido la mayor parte de mi vida, y únicamente cuando yo he sentido el llamado, la necesidad, la posibilidad de aportar y servir en algo positivo, yo he aceptado estos retos. En 2013 la legislatura de Baja California pasaba por un momento crítico, difícil.
fuimos a la calle y gané mi distrito como diputado local de Baja California. Fui el coordinador de la bancada de Acción Nacional. Después, en el 2016, a invitación de un grupo de ciudadanos, por cierto, mexicalenses y demás, y también de algunos compañeros panistas, buscamos la alcaldía de la capital del estado de Mexicali. Gané la elección para alcalde, estuvimos ahí 3 años. Hicimos un trabajo con mucha responsabilidad. Terminé mi responsabilidad de alcalde y recuerdo bien que le dije a mi esposa y a mis hijos, ya le regalamos 6 años de nuestra vida al servicio público, nunca más, hijos, le dije, ya, hasta aquí estuvo bueno el gusanito de la política. Me regresé a mi despacho, como siempre, a seguir trabajando en mi despacho, porque los recibos siguen llegando a la casa, así que estuve desde el 19 que terminé la presidencia municipal en mi despacho hasta el año pasado, en que ya en términos personales empecé a preocuparme de lo que estaba pasando en el país. Empecé a preocuparme cuando vi que durante años, 19, 20, 21, la pandemia, miraba a una persona todas las mañanas dividiéndonos a los mexicanos. Todas las mañanas clasificándonos entre buenos y malos, ricos y pobres, dando calificativos de fifís, etcétera. Y eso me empezó a llamar la atención y yo dije, cuidado, Cuidado, porque quienes hemos sido gobernantes, en mi caso alcalde de la capital, sabemos que si hay una primerísima responsabilidad que debe tener un gobernante, así sea alcalde, gobernador o presidente de la República, es que eres el líder de todos los mexicanos. Y si tú como líder empiezas a descalificar, a clasificar, a unos sí, a otros no, dejas de tener un papel no nomás de líder, de estadista, que es lo que requiere que un país sea dirigido. Y voy más, no solamente a dividirnos, a enconarnos, que es peor, a enfrentarnos entre los mexicanos. Y tú estás pobre por culpa del que sí tiene. Y eso es perverso. Y fue cuando yo dije, cuidado, el país puede tomar un rumbo delicado. Y lo que a mí me terminó ya de preocupar, soy abogado, cuando empecé a ver las iniciativas que envió el presidente López Obrador para controlar el INE, para controlar los órganos autónomos, para controlar la Suprema Corte de Justicia, y fue cuando yo dije, esto ya no va bien. Y en términos personales dije, hay que hacer algo. Mi padre se me fue al cielo hace algunos años, pero siempre me dijo algo que me ha acompañado en mis decisiones de mi vida que he tomado. Él me dijo alguna vez, hijo, el hombre que hace lo que puede, hace lo que debe. Quien hace lo que puede, independientemente del resultado. Si en ti estaba hacer un esfuerzo y lo intentaste, hiciste lo correcto. Malo que pudiendo intentarlo, te hagas loco. Y dije yo, hay que hacer algo por este país. Y yo dije, el lugar ahorita ideal para hacer algo o poder hacer algo es el Senado de la República. Porque es la última aduana, porque es el último lugar donde se aprueban las cosas, porque es un órgano más colegiado, pequeño comparado con la Cámara de Diputados. Y fue así como, después de estar fuera de la política 4 o 5 años, desempolvé mi escudo, mi espada, salí a la campaña en Baja California, había 3 lugares en disputa y gracias a los bajacalifornianos y más de 300,000 votos, aquí nos tienen en el Senado. Senador, pues se nos acabó el tiempo de esta charla. Ojalá no sea la última que tengamos. No, y muy agradecido por haber platicado contigo. Y algún mensaje final que les quiera. Pues Rodrigo, agradecerte a ti y a todo el equipo de Esfera Política. Gracias por esta charla. Siempre es importante poder transmitirle a toda la gente que lo siga a ustedes a través de sus portales lo que estamos haciendo en el Senado de la República, decirles que venimos con esta convicción desde que hice el compromiso primero con los bajacalifornianos y después con los mexicanos, porque aquí uno legisla para México, siempre ha sido y será legislar con conciencia, con mucha conciencia de saber que México hoy más que nunca nos necesita a todos unidos para sacar adelante a esta patria. Y en Gustavo Sánchez, senador de la República, tendrán siempre un amigo. Gracias.
Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, senador. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan en estas transmisiones, en estas entrevistas. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Hemos hecho un excelente trabajo y lo pueden constatar. Primero porque había muchísimas injusticias. Vamos a trabajar muy fuerte para darle a México buenos gobiernos que resuelvan los problemas de la Guanajuato fue el estado del país en donde, fiel a su tradición democrática, nosotros no sucumbimos ante esta marea. No tan solo era militante de un partido político, sino se acreditó su calidad de dirigente como integrante del Consejo.